Ah, se me había olvidado grabar, disculpen. Ya, repaso. Hasta el momento tenemos carretera y tenemos categoría, ¿cierto? Tenemos solo un atributo. ¿Por qué? Porque descubrimos de alguna forma que aquí, ¿cierto? Que locales y comerciales y regionales serían todos los datos posibles que podría tener entonces una categoría. Entonces dijimos, ok, categoría es el único atributo. Y ahora seguimos leyendo. Dice, las carreteras se dividen en tramos. Una carretera puede tener tramos, pero un tramo siempre pertenece a una única carretera y no puede cambiar de carretera. Porque es, por ejemplo, el tramo Talca Linares pertenece a la carretera, a la ruta 5 Sur, ¿cierto? Ese tramo pertenece a una única carretera. Un tramo puede pasar por varias comunas. Ya, pero las carreteras se dividen en tramos y un tramo siempre pertenece a una única carretera. Ya, eso está claro, ¿cierto? Después Eso es sigue como hablando. la relación, profe. Claro, aquí está hablando de la relación ya que existe, ¿cierto? Pero después vamos a ir a la pizarra y vamos a escribir todo esto que estamos aprendiendo. Y entonces, un tramo puede pasar por varias comunas. Un tramo puede pasar por varias comunas. Por ejemplo, el tramo Talca-Linares pasa por Talca, pasa por Maule, pasa por San Javier, pasa por, no sé qué hay por ahí, para allá, Loncomilla, a lo mejor sea otra comuna, no lo sé, por Villa Alegre, Linares ya, no sé, tiene que haber un par de comunas por ahí que se me olvidan. Es un ejemplo nomás. Pasa por varias comunas. Interesante conocer el kilómetro de la carretera y la comuna donde empieza el tramo y donde termina. Para los tramos se supone en principio o final de la carretera. Interesa saber si es que la carretera concluye físicamente o es que confluye en otra carretera. En este caso, interesa conocer con qué carretera confluye y en qué kilómetro, tramo y comuna. ¿Ya? Este es el problema que lo quise leer completo y ahora lo vamos entonces derivando en partecitas. Tenemos la primera parte lista. Tenemos que las carreteras están divididas en varias categorías. Que las carreteras se dividan en tramos, ¿creen ustedes que tramo podría ser una entidad? ¿O no? ¿O tramo no es una entidad? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Yo igual creo que sí, porque tiene relación con la carretera que también es una entidad. ¿Ya? ¿Quién piensa que no? Eso me interesa. Noemí, ¿qué piensa usted? ¿Está por ahí, Noé? Sí, pienso que es una entidad Es una entidad. ¿Por qué? em, porque, o sea, los atributos que puede tener son kilómetro y comuna. Ya, porque podría tener atributos. Por eso me dices tú que puede ser una entidad. Sí, Gracias, Noé. Paz me dice, ¿y si comuna es una entidad? A ver, Paz, dígame, usted iba a hablar recién, pero no se atrevió a hablar. Alcanzó solamente a desactivar el micrófono. Pero explíqueme eso, a ver. Si comuna es la entidad y el tramo es lo que une
carretera y comuna? A ver, explíqueme eso, por favor. Porque la comuna a lo mejor puede ser una entidad, pues como bien dice usted. No sé, profe, es que yo lo pensé así porque el tramo, o sea, depende, un tramo puede pasar por varias comunas Sí. y se necesita saber con eso los kilómetros de la carretera y la comuna donde empieza el tramo. Entonces, por eso pensé que podíamos unir la comuna, o sea, no unir, sino que como comuna es otra entidad y el tramo es como algo, como un atributo clave de carretera que une a comuna. No sé, profe. Ya. No sé si se logró entender mi idea, pero No, sí, está así lo bastante pensé yo. bueno. Ya, recuerden que esto, esto que nosotros estamos viendo, cómo se unen las entidades, es algo que ustedes debieron haber visto en diseño, ¿cierto? Cómo se unen las entidades, cómo se relaciona una entidad con otra y saber identificarla ya es algo muy, muy importante porque lamentablemente no les puedo enseñar SQL hasta que podamos entender esto. Ya lo otro es un trámite porque hay que memorizar ciertas cosas, pero esto es algo fundamental, por eso se los dejé de tarea. Pero vamos entonces a ver por qué sí y por qué no. Eso es lo que a mí me interesa. Ver la pizarra ahora, ¿cierto? Sí, bien. Ojo, a todos les recomiendo lo siguiente. En cuanto termine la clase, yo voy a subir, no en cuanto, pero a más tardar a las 7, 8 de la tarde, voy a subir las dos clases. Si no lo subo, por favor recuérdenmelo, porque deben ver estas dos últimas clases, las de la semana pasada y esta. Repásenlas, ya, repásenlas. Ahora voy a explicar el por qué, que esto es lo más importante, el por qué, ¿cierto? Porque cuando nosotros, hasta yo le puedo achuntar en una de esas. Yo puedo decir la respuesta correcta, pero de achunte, es decir, capaz que el próximo ejercicio no le achunte, pues no lo sé. ¿Te das cuenta? Por eso es importante el porqué. Hagamos el siguiente ejercicio. Piensen ustedes que tramo no es una entidad y lo vamos a poner simplemente como un atributo. Lo vamos a poner acá, tramo. Porque me tincó nomás. Se entiende que lo ponemos como un atributo. ¿Estamos viendo, no, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, habían hartas categorías, categoría nacional, categoría. Ya, lo más probable es que esto tenga un número, ya, de identificación. No lo dice, pero lo más probable es que tenga que tener una primary key y después lo vamos a ver. Imaginemos que tenemos estas carreteras. La carretera nacional, la ruta 5 Sur, así se va a llamar. Entonces, ¿cuántos tramos tiene la ruta 5 Sur? ¿Cuántos tramos va a tener? Tiene el tramo A, es un ejemplo nomás. ¿Tendrá otro tramo? Sí. Y si tiene otro tramo, ¿cómo lo podríamos anotar en una tabla? Si tuviese otro tramo más, la misma carretera, ¿cómo lo anotamos en una tabla? Chiquillo, Hay que repetirlo. me veo en la obligación, por cierto, voy a tener que poner otro 1, otra N y ahora el tramo B. ¿Se acuerdan de eso, no, chiquillo? Sí, Sí. Y entonces, ¿esto es algo óptimo? no. No. Por lo tanto, fíjate que como ahí me dicen, una carretera tiene muchos tramos. ¿Se acuerdan que decía eso las instrucciones, cierto? ¿Qué significa? Significa que esto ya no es así, ¿cierto? Significa entonces que tramo viene siendo ya otra entidad. ¿Cierto? Tramo. Tramo. ¿Por qué? Porque la verdad es que una carretera puede tener muchos tramos, pero un tramo en específico solamente pertenece a una única carretera.
¿Estamos de acuerdo con esto, no? Con la relación entre ambas. Sí, profe. ¿Están todos de acuerdo o no? ¿O hay alguien que no entienda esto que estoy haciendo? Alguien que no entienda, que necesite que le explique nuevamente esto que estoy haciendo, estos numeritos de aquí. Parece que estamos bien. Bien. Entonces, hasta el momento sabemos esto. Y eso es lo que alguien me estaba diciendo. Volvamos al ejercicio. Las carreteras entonces se dividen en tramos. Un tramo pertenece a una única carretera. Fíjense que eso es una relación de tramo a carretera, es una carretera, ¿cierto? Y las carreteras se dividen en tramos, en hartos tramos, ¿cierto? Y no puede cambiar ya. Un tramo puede pasar por varias comunas. Un tramo puede pasar por varias comunas. ¿Qué vendría siendo comunas? ¿Qué vendría siendo comunas, chiquillo? ¿Una entidad? Una entidad. ¿Otra entidad? Vendría siendo una entidad probablemente, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo o no? Un tramo puede pasar por varias comunas. Entonces vuelvo yo a mi pizarrita, arcaica, pero pizarra igual. Ya, tengo mal pulso con el pad pero se entiende, ¿no, chiquillo? Es mejor yo creo que explicarlo así nomás. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces aquí tengo comuna. Comuna. Y entonces ya sé la relación que existe entre ambos. ¿Están todos de acuerdo? Sé esta relación. ¿Por qué? Porque un tramo, ¿por cuántas comunas pasa? Por mucho. Por muchas comunas. Y una comuna en específico, ¿cuántos tramos tiene? ¿Mm? ¿Uno? Mucho. Uno, no muchos, solo uno. ¿Ya? Ojo chiquillo ahí se equivocaron. Imagínense ustedes Talca. ¿Cuántos tramos de la carretera 5 Sur pasan por Talca? ¿Cuántos tramos? ¿Se entiende lo que iba por tramo, no? ¿Cuántos tramos? ¿Cuántos pedazos de carretera pasan? ¿Se entiende? Eso es tramo. Es un tramo. Sí, profe. Se entendió. Es como, no sé si ustedes han manejado la carretera y de repente aparece un letrero que dice bienvenido a la concesión Santiago-Talca. Ese es un tramo, Santiago-Talca. Entonces por Curicó, ¿cuántos tramos pasan? Pasa solamente un tramo, Santiago-Talca, ¿cierto? Pasa solamente ese tramo, está el tramo ahí solamente. Ahora, un tramo, Santiago-Talca, ¿por cuántas comunas pasa? Pasa por muchas, pues pasa por Curicó, pasa por San Fernando, pasa por, qué sé yo, ¿cierto? Por muchas. Ah, ¿Qué pasó ahí? mi comuna, pues, profe. Ah, ya, muy bien. Bien, ¿vamos bien hasta el momento o no? ¿Hay alguna duda? Volvamos. Un tramo puede pasar por varias comunas. ¿Qué interesa conocer entonces? Fíjese aquí. Interesando conocer el kilómetro de la carretera y la comuna donde empieza el tramo y donde termina. ¿Qué es lo que eso? ¿Qué es lo que es eso que me están hablando?
Atributos. Son atributos. Muy bien. ¿Atributos de quién? Eso es importante. De tramo, ¿o no? De tramo. Yo también creo lo mismo. Entonces interesa conocer el kilómetro y comuna, de donde empieza y termina. ¿Cierto? Entonces tramo, ya sabemos que tiene ciertos atributos. Tiene mínimo 4 atributos. Voy a dejar el primero ahí libre por si acaso, ¿ya? Entonces tiene kilómetro inicio, tiene kilómetro final, tiene comuna inicio, es una I, parece más F. Vamos a dejarlo con F. Y este es comuna de inicio. ¿Ya? Tenemos esos 4 tramos. Entonces, perdona, esos 4 atributos del tramo. Kilómetro de inicio, no sé, por el kilómetro 0. El kilómetro 250 termina. Y comienza en Santiago y termina en Talca, un ejemplo. ¿Cierto? Ahí está, entonces hay un tramo. Otro tramo empieza en Linares, termina en Chillán, no sé. Y ahí los kilómetros correspondientes. ¿Cierto? Correcto. Volvamos entonces a las instrucciones. Y la comuna donde empieza el tramo y en donde termina. ¿Ya? Para los tramos que suponen principio o final de carretera, interesa saber si es que la carretera concluye físicamente o es que confluye en otra carretera. En este caso interesa conocer con qué carretera confluye y en qué kilómetro, tramo y comuna. ¿Ya? ¿De qué será estos atributos que estoy hablando? ¿Carretera? Yo creo también, ¿cierto? La carretera interesa saber lo mismo, interesa saber, antes de irme, interesa saber eh, con qué carretera confluye y en qué kilómetro, tramo y comuna, ¿cierto? Entonces, el inicio, ¿ya? Interesa saber qué significa acá. Interesaría saber el tramo de inicio y el tramo de final, ¿cierto? Tramo inicio, tramo final. Y con eso tenemos toda la información. Porque con el tramo de inicio, aquí yo sé que el tramo 5 es un ejemplo. Un ejemplo nomás. ¿Eh? Entonces yo sé que esta carretera comienza en el tramo 5. Y yo sé cuál es el kilómetro inicial de ese tramo, el kilómetro final. ¿Cierto? Sé exactamente. ¿Ya? Y termina en el tramo 7, un ejemplo nomás. Y sé cuál es el kilómetro inicial del tramo 7, el kilómetro final. ¿Ya? Entonces simplemente con esta información yo ya tengo todo lo de esos tramos. ¿Bien? Bueno, y aquí en comuna, ¿cierto? Tengo a lo mejor nombre de comuna, ¿ya? Nombre de comuna,
Puedo tener el código de una comuna a lo mejor. Y sí o sí debo tener la clave de tramo. Y sí o sí tramo debería tener la clave de carretera. ¿Están todos de acuerdo en eso o no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Por qué sé eso? Que tramo debería tener la clave de carretera y comuna debería tener la clave de tramo. Porque se relacionan entre sí. Sí, pero ¿por qué no está la clave en la otra, po? ¿Por qué no? Tramo lleva la clave de columna, por ejemplo. ¿Cómo, profe? No le entendí. Comuna debería llevar la clave de tramo. Esa es una aseveración, ¿ya? Mi pregunta es, ¿por qué no es al revés? Porque serían muchos los datos que habría que colocar. Ya, ¿y cómo sabes eso? Por la relación de uno a muchos. Por la relación de uno a muchos, correcto. Esto es lo que a mí me dice entonces. Eso es quien lleva la clave. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Lo vimos en la clase pasada. Eso es lo que a mí me indica. Entonces la, mm, la clave, ¿cierto? Entonces voy a poner con otro color aquí para que se vea. Tengo carretera, lo más probable es que tenga a lo mejor un código de carretera. Bien. Y entonces esto debiese tener el código de la carretera. ¿Ya? Acá yo tengo el código del tramo y acá yo debería tener también el código del tramo, que son las claves de estas tablas, ¿cierto? Que deberían tener, de esta forma yo uno esta información, uno las tablas, ¿cierto? Y ese código es el mismo que está acá arriba, ¿ya? Y ahí entonces tendríamos nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Estaba fácil, ¿cierto, chiquillos? ¿Qué opinan ustedes? Súper fácil. Sí, fácil. No, no sé si tan fácil, pero no era tan difícil, ¿o sí? O sí, igual era muy Necesito difícil. pensarla. Había que pensarla, si es el tema, ¿cierto? Si no era En el tan momento ni se difícil, ocurrió. no era tan difícil, pero hay que poner en contexto. Ojo con lo que yo les voy a decir. Es imposible que yo haga una, un diseño de alguna base de datos si yo no entiendo la realidad. ¿Se acuerdan que lo vimos nosotros? Yo debo entender la realidad, debo entender cómo funcionan las carreteras para poder hacer esto. Debo haber visto alguna carretera en mi vida, debo haber viajado a lo mejor en una carretera, entender cómo funcionan, cómo funcionan. Y entonces yo puedo hacer un modelo simplificado, ya porque este modelo es simplificado de la realidad. Pero de esta forma podría ser otra solución, ojo con eso, no es una respuesta única, pero me basta con que satisfaga, ¿cierto? Estas instrucciones. Si satisface estas instrucciones, está correcto. Bien. Consultas, cualquiera que sea, ahora es el momento, antes de continuar pasando materia.
Ahora es el momento. Hable ahora o calle para siempre. Ya parece que quedó más o menos claro, ¿cierto o no? Sí, quedó más claro. Sí, profe, mucho más claro. Ya. Ya, de inmediato les voy a dejar entonces una tarea para la próxima clase, similar a esta. ¿Vale? Ahí está. Mundial de fútbol. ¿Ya? Ahí sáquenle un pantallazo. Yo lo voy a subir ahora el video. ¿Ya? Pero entonces les voy a dejar esto para que ustedes puedan ir practicando y adquiriendo la habilidad de fabricar relaciones, poder identificar qué es una tabla, qué es lo que no, y poder fabricar estas relaciones, que para mí es algo muy, muy importante. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, profe. Profe, Dígame, dígame. ¿qué son los colegiados? O sea que no. Ah, se le llama colegiado a los árbitros. Ah, ok, perfecto, gracias. Es que, claro, es que es una jerga de los futboleros. No soy futbolera, profe. ¿Ve? Sí se notó de inmediato, porque ya si me pregunta qué es un colegiado, ojo que va a jugar Chile próximamente. El ¿Cuándo jueves. juega Chile, chiquillo? El El jueves. jueves, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Y la próxima semana igual. ¿Ven? Ya, entonces nos vamos a tomar un break cortito, 10 minutitos, ¿ya? Ya que es la única diversión que tenemos. Bien, quedamos aquí entonces. Claves primarias. Toda tabla debe tener clave primaria. Recordando eso, se puede instaurar entonces y crear una clave primaria al final de la creación de la tabla. Y si es que es solamente un atributo, se podría poner también inmediatamente después del atributo. Entonces, si fuera código solamente la clave primaria, se puede poner también inmediatamente después. Ahora, si es una super clave, obligadamente siempre tiene que ser al final. Eso fue lo último que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Ya? Ahora, sigamos. Ahora, ¿por qué razón se llama clave primaria, chiquillo? ¿Por qué se llama clave primaria? ¿Alguien me podría contestar esa o no? ¿Por qué se llama clave primaria? Habla de acerca de un tributo que es único dentro de una tupla. Correcto. Jamás se repite. Correcto. Pero esa es la explicación de por qué se llama clave. Ah, Estamos totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿por qué se llamará primaria? O primary. ¿Por qué se llamará primaria? Ahora, ¿por qué se llama clave? Totalmente de acuerdo. Esa es la respuesta. Ni sacarle ni quitarle. Ni Profe, agregar. puede ser porque hay más clave y esa es la primera que hay que reconocer, o que se Claro. puede reconocer. Buena respuesta, po. Se llama clave primaria porque existen otras claves. Por ejemplo, una clave que se llama secundaria. ¿Cierto? Hay más claves, por alguna razón se llama clave primaria, porque la verdad que hay otras claves, o si no se llamaría clave solamente. Bueno, la verdad que existen otras claves, ¿cierto? Se llaman claves alternativas, ¿ya? O secundarias, como quieran llamarlo, ¿ya? Pero se llaman claves alternativas en realidad, ¿ya? Y para establecer claves alternativas se utiliza, como ahí ustedes lo pueden ver en rojo, lo que se llama unique, o más conocido como unique.
Eso es clave alternativas. ¿Qué significa una clave alternativa? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada vimos una tabla que había número de chasis y matrícula, por ejemplo? Y yo les pregunté, ¿cuál de las dos me sirve a mí como clave? Imagínense una tabla en la cual yo tenga root del alumno y número de matrícula. ¿Cuál de las dos me sirve a mí como clave primaria, como primary key? Y ustedes me respondieron, o quedamos al final, ¿cierto? Al final de la pregunta, en que cualquiera de las dos me servía. Cualquiera de las dos. La verdad es que sí. Pero a veces nosotros necesitamos incluir la otra tabla dentro de la que nosotros estamos nombrando. ¿Ya? Necesitamos también la otra, es decir, primary key va a ser una solamente, un atributo de la tabla. Pero el otro atributo de la tabla también deberíamos decir nosotros que también es único. También es único, aunque no lo utilicemos como clave primaria. Al declarar lo que también es único y que también podría ser una clave, a nosotros nos serviría después para poder unir. ¿Ya? Después vamos a ver la aplicación de esto. Pero Profe, entonces, dígame, ¿podría explicar eso de clave alternativa de nuevo? Es que por supuesto. no alcancé a prestar atención. Primero, como alguien dijo ahí clave, ¿quién dijo delante? Clave es un atributo que es único y que no se repite. ¿Quién me dijo eso delante? Yo, Usted, excelente. Entonces, eso está claro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si dentro de una tabla hay dos atributos únicos y que sé sí o sí que no se van a repetir? El ejemplo que yo estoy poniendo, dentro de la tabla alumnos, yo podría tener el root y podría tener número de matrícula. Sé que esos dos atributos no se van a repetir. ¿Estamos de acuerdo o no hasta ahí? sí, Correcto. ¿Cuál de los dos me sirve a mí como clave primaria? ambos. No ambos. Cualquiera de los dos. Pero no ambos O juntos, sea, eso, cualquiera. ¿cierto? Ya, no juntos, ¿cierto? Puedo elegir uno, pero indiferentemente me sirven los dos. A eso te refieres tú, ¿cierto? ¿Ya? Pero elijo Sí, solo profe. uno. ¿Y qué pasa con el otro atributo con el que no elegí? Ese atributo que no elegí como clave primaria, que también es único, se le llama clave alternativa. ¿Ya? Y debo declararlo también como un atributo único de esta forma. Unique. No va a ser una clave primaria, sino que va a ser un atributo que también es único y no se permite que sea repetido. Es decir, cuando yo esté ingresando después los alumnos, no voy a permitir, si lo hago de esta forma, que dos alumnos tengan la misma matrícula. Pero si no le pongo unique, si no pongo esto, sí me va a permitir que 2 o 3 o 4 o 5 alumnos tengan la misma matrícula. ¿Cierto? Paz me pregunta cómo era el nombre. ¿Qué nombre? ¿Clave alternativa, profe, era o Correcto, no? clave alternativa. Aquí aparece en Ya. el título. Ah, ya, Clave profe. alternativa. Por eso no sabía a qué se referíamos. ¿Ya? Pero clave alternativa, ahí está, ¿cierto? Ejemplos de establecimiento de clave alternativa. Y obviamente poner lo que está aquí en rojo, poner unique, es exactamente lo mismo que ponerlo al final. Es decir, primero poner matrícula, char 10, y después al final de todo poner unique matrícula. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Se puede poner tanto inmediatamente como al final, como ustedes lo deseen. Profe, Dígame. como dijo que se tiene que poner en rojo. No, pues yo lo puse aquí, Ah,
está en rojo para que usted identifique dónde se encuentra nomás. Ah, ya, ya. Ya, pues. ¿Por qué no se enchufan, chiquillos, ustedes, No me ponen No, sí, atención. No me ponen atención sí, cuando hago la Ya, pues, explicación. Michelle. despertaste, Sofía. No, pues yo lo puse en rojo simplemente para que ustedes lo identificaran donde se encontraba, pero si quieren lo dejo en negro, da lo mismo, ¿cierto? Puse la letra de color rojo, no sé si me doy a entender o no. Sí, profe, no me pesque. Ya. Ah, ya. Gabriela da entonces me está dando la explicación. Por eso. Ya. Entonces, ya sabemos que existen claves primarias y claves alternativas o secundarias, como quieran llamarlo. Bien. Ahora, ¿cómo una vez que establecimos una clave en una tabla, nosotros sabemos que ese atributo debe estar presente en otra tabla para que podamos unirla? Lo que nosotros hacíamos acá, ¿cierto? Yo sé que acá este atributo código es una primary key, es una clave dentro de la tabla carretera, el ejemplo que estábamos viendo nosotros. Y ese mismo atributo debe estar presente dentro de la tabla tramo, ¿cierto? Pero solamente con estar presente dentro de esta tabla, llamándose igual, ¿cómo puede estar acá? Porque aquí yo le puse code y abajo le puse C-C, es decir, como código de la carretera. ¿Tiene que llamarse exactamente igual o tiene que llamarse diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo tiene que ser exactamente esto? Yo creo que igual. ¿Tengo que poner exactamente el mismo nombre entonces? Yo creo que sí. Porque fíjate que yo acá también puse un atributo que se llama code. Y la verdad que acá hay otro atributo que se llama code. Está lleno de code. No, profe, tiene que tener otro nombre porque si no se confunde. Debería o podría tener otro nombre. Mira, ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Pero la verdad es que su compañero no es que tenga que tener otro nombre. La verdad que podría tener el nombre que nosotros queramos. Si queremos que sea exactamente el mismo para no confundirnos, no hay ningún problema. ¿Ya? Si queremos que tenga otro, tampoco hay ningún problema. Pero, ¿cómo entrelazamos? Ahora vamos a tener que ver cómo se entrelaza. Fíjate aquí que tenemos la tabla equipos y la tabla jugadores. ¿Vale? Dentro de la tabla equipos, entonces tenemos código del equipo. Y tenemos que ver la relación. Un equipo, ¿cuántos jugadores tiene? Hartos. Gracias, Michelle. Se está reivindicando. ¿Y un jugador a cuántos equipos pertenece? Uno. ¿A A uno? uno. Después de este análisis cortito que hemos hecho, ¿quién debiese tener la clave del otro? Los equipos, ¿Por qué? ¿Los equipos? porque eso tienen muchos. ¿Está el N o no? No, ahí no está el N. Jugadores. Ah, entonces donde está el N, ahí es, profe. Correcto. Que no escuché bien. Oh, pero se dan cuenta, chiquillos. ¿Cómo podemos seguir avanzando así? Pero yo sabía que donde está el N tiene que ir. Correcto, ¿dónde está el N? Ya, eso está claro. Un equipo tiene muchos jugadores, po, ¿sí o no? Muchos jugadores. ¿Dónde están muchos? Está en jugadores, po. Porque un jugador pertenece solamente a un equipo. Entonces, en equipo hay un uno y en jugadores hay muchos. Entonces, en jugadores. Ya, eso es lo primero que debemos entender. Entonces, si se fijan ustedes,
equipos tiene una primary key. ¿Cuál es su primary key? Busquémosla. Aquí se encuentra. Code equipo. ¿Cierto? Incluso tiene una clave alternativa. ¿Cierto? Estadio. Bueno, esto es ficción, chiquillo. Lo siento, porque se supone que un equipo siempre va a tener una clave alternativa, pero en Chile no se aplica, po. Por ejemplo, la U no tiene esto. Entonces, es Qué ficción, pesado, profe. es ficción, Salió buena, porque salió buena. sí, porque esto se supone que esto debiese ser así, pero no todos los equipos, ¿ya? Lo siento. Hasta que llegó la clase, profe. Ay, ay. Sí, esta materia se aplica en todo ámbito de cosas. Le llegó al Cora. Entonces, bueno, se supone que todos los equipos debiesen tener un estadio, ¿ya? Y entonces, fíjense acá, pero ya lo que nos interesa es la primera key. Entonces, código del equipo es dentro de la tabla equipos. Dentro de la tabla jugadores debieses tener exactamente el mismo atributo, pero aunque no tenga el mismo nombre, debe ser exactamente el mismo tipo de atributo. Eso es muy importante. Fíjense que código del equipo acá arriba está declarado Smalling. Por lo tanto, fíjense, aquí está. Code equipo, le pusimos exactamente el mismo nombre. No necesariamente tiene que ser así, pero al principio, para no enredarse, code equipo, go-bajo equipo, Smalling. Exactamente igual que arriba, ¿cierto? Smalling. Eso es lo que interesa. Y entonces, después de tener el atributo, en la tabla jugadores, bueno, se declaró una clave primaria y después se declara una clave foránea o una clave extranjera. Y esta es la forma de hacerlo, ¿ya? Yo voy a traducir lo que dice aquí. Mi clave foránea va a ser el código del equipo, este atributo, lo que esté aquí podría ser code-e, por ejemplo. Entonces aquí yo pondría code-e, ¿ya? Lo voy a unir con la tabla equipos. Eso es lo que significa. Referencias, equipos. Lo voy a unir con la tabla equipos. Entonces voy acá a la tabla equipos y obviamente lo uno con qué? Con el atributo que exista primary key acá arriba. Y de esa forma yo uno estos atributos. Esa es la manera entonces de unirlo. Consulta hasta aquí. Profe, Dígame. es que no sé si lo dijo, quizás me va a irritar. Pero ¿es necesario tener que repetir eso de code equipo Smalling en la otra tabla? Correcto, sí, porque si tú no pones code equipo Smalling, significa que la tabla jugadores no tiene el atributo code equipo. Si tú no lo pones, no tiene ese atributo. Acuérdate Ya. que aquí nosotros estamos poniendo todos los atributos que tiene. Ya. Sí. Entonces, si tú no pones esto, significa que no tienes atributo. Y tú sabes que para poder unirlo con la tabla equipos, debes sí o sí tener ese atributo para poder unirlo. Porque ¿cómo se une una tabla con otra? Con un atributo, ¿cierto? Ya. Gracias, profe. ¿Ya? En esta tabla, en la tabla jugadores, code equipo es un atributo más solamente. En cambio, en la tabla equipos, code equipo es su clave primaria. ¿Cierto? Es su clave primaria. Bien, otra cosa importante que no se lo había dicho antes, cuando yo quiero ingresar y dar opciones para que se ingrese la información. Por ejemplo, aquí ya aparece este ejemplo, ¿ya? Y que quería hablar acerca de él. Por ejemplo, el puesto de los jugadores. Puesto varchar 9. Yo podría dejarlo ahí solamente y entonces que las personas lo ingresen. Pero
¿Por qué no está hecho de esa forma? Es porque algunas personas podrían ingresar arquero, otras personas portero, otras personas guardameta. Entonces me estoy refiriendo al mismo puesto dentro de la cancha, pero dependiendo de la persona como lo diga, escribe cosas distintas. Entonces yo no me quiero arriesgar a que las personas tengan un guardameta, un arquero y un portero. Al final son tres de exactamente la misma categoría. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Varchar 9, inmediatamente después creo opciones para que las personas cuando ingrese la información no la teclee, sino que elija dentro de las opciones existentes. Entonces pongo check, abre paréntesis, value in, abre paréntesis, y con comillas simples pongo todas las opciones que puede tener ese puesto de los jugadores. Portero, defensa, medio, delantero. Obviamente es varchar. ¿Por qué no es char aquí? ¿Por qué no es char, chiquillo? Recuerden que a mí lo que me interesa es entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué ahí no es char, sino que es varchar? Porque puedo poner una palabra hasta 20 letras. O sea, Hasta, hasta 9 en este caso. sí, en este caso sería hasta 9. Claro. ¿Y por qué 9? Porque el número me lo dice ahí entre paréntesis. Sí, pero ¿por qué no puse 10? ¿Por qué puse 9? Porque la palabra más larga tiene 9, que es delantero. Correcto, esa es la razón, muy bien. La palabra más larga tiene 9 caracteres, que en este caso sería delantero. ¿Cierto? Delantero. Por eso es varchar 9. Ya esa es la razón. Buena, muy bien. Muy bien. De esta forma entonces se hace la relación entre las tablas, ¿cierto? Se pone referencias, el nombre de la tabla y el nombre del atributo. También yo puedo entonces entrelazar, no tan solo con la primary key, también yo puedo entrelazar una tabla con otra con su clave alternativa, con unique. ¿Cómo se haría? ¿Ya? Cuando yo hago con unique, bien, en este caso tenía espérenme un segundito. Ya. Cuando yo hago con unique, no tan solo pongo referencia el nombre de la tabla, que en este caso sería. ¿Se acuerdan qué estadio? Bueno, algunos no lo recuerdan, pero ¿se acuerdan qué estadio era mi clave alternativa? ¿Cierto? Aquí está. Estadio era una clave alternativa. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera unir una tabla con otra mediante la clave alternativa, se hace algo muy similar, pero no se pone foreign key, sino que se pone la clave alternativa, varchar, ¿cierto? Y entonces, varchar 20, y entonces inmediatamente se pone referencias, equipos, y entre paréntesis, cómo se llama el atributo en la otra tabla, que se llama estadios. ¿Ya? Foreign key solamente se utiliza cuando yo estoy hablando de claves primarias. ¿Ya? Foreign key solamente con claves primarias. Y las claves alternativas las declaro y al ladito inmediatamente pongo la referencia que tienen, la unión con la otra tabla.
Bien. Entonces, hasta aquí llegamos, hasta aquí quedamos por hoy, estimados niños. Espero que al revisar la tarea haya quedado un poquitito más claro lo que nosotros estamos viendo y hagan la tarea de esta semana, ojalá. No se le olvide, ahí está. Bien, esta es la tarea entonces para la próxima semana. No se le olvide. Mundial de fútbol. ¿Ya? Deben ser capaces entonces de fabricar el modelo. Y después ya la próxima clase les dejaré tareas para poder ir ingresando la información, como nosotros lo estamos haciendo ahora en clase. Hasta aquí entonces estaríamos. Ya voy a intentar subir de inmediato los videos de la clase. ¿Ya? Que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos. Chao, Chao, profe, profe, gracias. muchas gracias. Ah, profe, gracias. Ya que estén bien, chiquillos. Chao, chao. Nos vemos.